Os saludamos de nuevo. Esperamos que estéis bien. Hoy trataremos otro tema esencial que en cierto modo conecta con el anterior. Y cuando hayamos cubierto los aspectos básicos de ambos, estaremos en disposición de combinarlos para explorar otras consecuencias. Como ya mencionamos, utilizáis el lenguaje para manipular en vuestra mente los objetos que conforman vuestra representación de la realidad. Ya mencionamos que las palabras carecen de significado intrínseco, y con todo, llegáis a asociarles ideas y conceptos. Tratemos de entender qué ocurre para que esos conceptos lleguen a formar parte de vuestra realidad. Vosotros mismos ya habéis reconocido desde hace miles de años la posibilidad de que existe un mundo de las ideas, donde viven formas perfectas. Y en vuestro mundo, solo existen reflejos de las mismas. Por muy atractiva que pueda resultarle a algunos esa idea, lamentamos decir que es completamente equivocada, y cuanto antes os deshagáis de ella, mejor. En el mundo hay objetos, sustancias, materia. Vosotros la percibís mediante vuestros sentidos y vuestra mente. Tras haber sido expuesta a muchas de estas experiencias sensoriales, comienzan a encontrar similitudes entre las que ahora percibe y el recuerdo de aquellas que percibió en el pasado. En un intento para facilitar la interpretación de la realidad, vuestras mentes desechan los detalles, a menos que tengan un motivo para centrar su atención en ellos. De esa forma, lo que perdura es la idea general, a grandes rasgos. La ausencia de detalles concretos en el recuerdo, así como en la percepción que ocurre a cada momento, hace posible encontrar similitudes entre el recuerdo y la experiencia en el presente, lo que os permite de forma casi inmediata daros cuenta de que ya habéis visto algo parecido. La consecuencia directa, dada la ausencia de atención al detalle de vuestras mentes, es categorizar objetos que se parecen lo suficientemente entre sí, juntándolos en categorías. Para hacer esto, que hacéis debido a su utilidad práctica para progresar en el presente en base a la experiencia acumulada en el pasado, comenzáis por definir el primer concepto de todos, el de característica. Para vosotros una característica es algo lo suficientemente único, pero al mismo tiempo ambiguo, para que si veis algo parecido en un objeto dado, os parezca evidente que es una característica de ese objeto, algo que podéis aislar del resto del objeto y asemejarlo a otras características similares de otros objetos. Lo más evidente es aquello que vuestros sentidos pueden percibir como un elemento que se diferencia del resto del objeto. Así descomponéis mentalmente los objetos en partes diferenciadas, aunque en realidad sea un único cuerpo formado por la misma materia, aunque de forma irregular, especialmente si hay ángulos abruptos. Vuestra tendencia a crear herramientas y objetos a partir de componentes más básicos os hace pensar que del mismo modo, los elementos naturales que os rodean también han sido ensamblados a partir de elementos más básicos. Por ejemplo, vuestra mente percibe las ramas de un árbol como algo diferente del tronco, y las hojas como algo también diferente de estas, como si las primeras hubieran sido insertadas o quizá estiradas del segundo, y como si las últimas hubieran sido acopladas a la primera. Dicho lo anterior, llegamos a una idea fundamental que haríais bien en recordar en todo momento. En el mundo no existen las fronteras, son vuestras mentes las que las crean. Las crean cuando perciben cambios en el color, en la textura, en la densidad o en el sonido que produce algo al golpearlo. Vuestras mentes son especialmente sensibles a estos contrastes fuertes y establecen fronteras mentales. Entonces, decís que a un lado de esta frontera imaginaria acaba una cosa y al otro lado empieza la otra. Por supuesto, no negamos que existan distintas manifestaciones de la materia con diferentes características externas, debido a su vez a sus diferentes características internas. Del mismo modo, observáis cambios fuertes en las formas, y eso es para vosotros suficiente motivo para considerar que un objeto se subdivide en otros más básicos, sino que estamos llamando vuestra atención a la manera en que percibís estas diferencias. Del mismo modo,
Observáis cambios fuertes en las formas, y eso es para vosotros suficiente motivo para considerar que un objeto se subdivide en otros más básicos. Observáis un árbol y distinguís las ramas del tronco. Observáis un cuerpo humano y distinguís las piernas, brazos y cabeza como elementos diferentes del tórax. Observáis un crustáceo y pensáis que su caparazón externo es un añadido a sus órganos internos. Pero nosotros os preguntamos, ¿dónde comienza uno y empieza el otro? ¿1 milímetro más arriba o más abajo? ¿Quién lo decide? Si lo consideráis, aunque sea brevemente, comprenderéis que estas distinciones son arbitrarias y motivadas por los contrastes en las formas o colores. Pero si observaseis desde lo suficientemente cerca, ese mismo árbol, ese mismo cuerpo, como si fueseis una hormiga que camina sobre ellos, el simple hecho de que vuestros sentidos no perciben la imagen completa de una sola vez os impediría daros cuenta de tales distinciones. De ese mismo modo, sabéis que vuestro mundo es un planeta porque os lo han dicho, o porque habéis visto imágenes tomadas desde fuera, pero nunca lo habéis experimentado, ya que para el tamaño de vuestro planeta, vosotros sois una hormiga. Habiendo llegado hasta aquí en nuestro mensaje, volvemos a la formación de conceptos. Cuando observáis distintas instancias de objetos y con vuestra percepción subjetiva e incompleta, formáis en vuestra memoria imágenes simplificadas de estos, inevitablemente formáis conceptos, siendo estos una estándar con el que comparáis a nuevos objetos, para buscar características en común, con las que podréis tratar de decidir si pertenece a esa categoría, si encaja dentro de vuestra definición de concepto. En este punto es preciso distinguir entre los elementos naturales y aquellos creados por vosotros. Si veis un árbol, no contáis sus ramas, o las rugosidades de su corteza, o cuántas hojas tienen. Vuestras mentes se agotarían si intentasen hacer eso. Simplemente veis formas y colores en las que distinguir raíces, tronco, ramas y hojas, y para vosotros es suficiente para categorizarlo como árbol. Esto es así porque la naturaleza no tiene un propósito concreto, e inconscientemente lo sabéis, aunque algunos insistís en encontrarlo. En el caso de objetos artificiales, si han sido diseñados por vosotros con un propósito, es de esperar que sus características se amolden a un estándar, por lo que para vosotros es más predecible o esperable saber lo que es, y sobre todo, para qué sirve. Para vosotros un vehículo de 2 ruedas es una motocicleta, de 4 es un automóvil y de 3 es un triciclo. ¿Convendríais en denominar triciclo a un vehículo de 2 ruedas? Seguramente no. De hecho, ya habéis utilizado un nombre que describe al propio objeto, pero imaginad que no habéis visto nunca un vehículo a motor. Ahora se os presenta uno de 2 ruedas, con un manillar que permite acelerar con una mano y frenar con otra. Sería la primera vez que veis algo así, así que no tenéis referencias en vuestra memoria. No sabríais en presencia de qué os encontráis, del mismo modo que en vuestro pasado civilizaciones más primitivas no podían entender objetos tecnológicos mostrados a ellas por parte de culturas más avanzadas que fueron a sus tierras. Sí, tras mostrárseos el primer vehículo se os muestra otro igual, pero con 3 ruedas. Reconoceríais elementos. Y al no saber para qué sirven las ruedas, no le prestaríais tanta atención a la diferencia de número de estas. Posiblemente pensaríais que son elementos de la misma categoría. Solo al ver muchos más ejemplos y entender cómo funcionan, empezaríais a distinguir en subcategorías. Estas subdivisiones facilitan vuestra comprensión del mundo. Pensemos ahora en animales de 4 patas. Si utilizáis esta característica para clasificar, consideraríais que un perro es lo mismo que un caballo. Solamente cuando incluís nuevas características podéis subcategorizarlos y vais desarrollando los conceptos mentales de uno y de otro, con los que compararéis nuevas instancias de ambos, según las vayáis viendo a vuestro alrededor. Y cuando alguna sea lo suficientemente diferente, crearéis una nueva categoría. ¿Pero sería un perro de 5 patas todavía un perro?
Con situaciones como esta, vuestro sistema conceptualizador se verá puesto a prueba y no dará respuestas satisfactorias. Y más allá de eso, siempre habrá detalles que vuestras mentes ignorarán para tratar de manejar la menor complejidad posible. Si fueseis capaces de distinguir todos los detalles de cualquier organismo o elemento de la naturaleza u objeto artificial, y todos estos detalles fueran igual de necesarios y relevantes para vuestro conocimiento de ese objeto, no aceptaríais que dos perros, uno con más pelos que otro, pertenecen a la misma categoría. Solo lo hacéis porque consideráis que el número de pelos no es una característica fundamental para el concepto de perro. Y esto es solo así porque vuestra mente es incapaz de este nivel de complejidad. Para otra forma de inteligencia mucho más capaz que la vuestra, estos dos animales serían perfectamente diferentes y no tendría sentido llamarlos perros. Puede que esto os parezca exagerado, pero del mismo modo, hacéis vosotros lo mismo al observar características que a vosotros os parecen obvias, como el número de patas, pero que a una inteligencia inferior no pueda parecerle tan evidente. Con la intención de desterrar por completo la idea de un mundo de las ideas, comprended cómo es vuestra mente, con su proceso conceptualizador, la que incapaz de percibir todos los detalles de un objeto, los obvia, centrándose en las características que le resulta más fácil percibir. Entonces agrupará todos los elementos que comparten esas características básicas bajo la plantilla de diseño de una idea universal, que habita y siempre ha habitado y habitará en un mundo etéreo de universales. Pensad brevemente y os daréis cuenta de que estos universales se forman a partir de abstraer algunas pocas características comunes y obviar miles de otras que simplemente no son fácilmente perceptibles. Para una inteligencia perfectamente capaz, no existirían los universales como categorías, porque cada instancia, cada objeto del mundo, sería perfectamente distinguible de todas las demás, fueran muchas o pocas las diferencias entre ellos. Por tanto, para esta inteligencia, cada objeto sería un universal en sí mismo, y en ese caso la propia idea de universal carecería de sentido. Vuestro concepto de mundo de las ideas y de universales, por más ocurrente e ingenioso que pueda pareceros, no es más que una muestra de vuestra propia ignorancia. Ya ahondaremos también en ese tema, pero la ignorancia es un motor fundamental de vuestras vidas, y la mayoría de acciones que tomáis y vuestra manera de ver el mundo se deben al papel central que ocupa en vuestras vidas. Por desgracia, el ignorante ignora muchas cosas, pero una de las más importantes que ignora es su propia ignorancia y todo aquello que no conoce, ya que nunca ha llegado siquiera a tener conciencia de ello. Del mismo modo que vuestras mentes imponen barreras físicas para descomponer objetos en partes más simples, también descomponéis situaciones en eventos concretos al establecer fronteras temporales cuando percibís un cambio significativo en un proceso. Trataremos este tema en otra ocasión y terminamos aquí nuestra comunicación. Reflexionad sobre estas ideas hasta interiorizarlas y nunca volveréis a mirar al mundo ni a los demás de la misma manera. El mayor enemigo de la auténtica libertad es el autoengaño. No desperdiciéis vuestra vida persiguiendo fantasmas, cuando en su lugar podéis entender que las sábanas que parecen cubrirlos son en realidad las vendas que cubren vuestros ojos. Y, una vez más, no olvidéis que todo lo que acabáis de escuchar es lenguaje, ni más ni menos. Otra ilusión de la que podréis prescindir a medida que desarrolléis vuestra capacidad de análisis acerca de vuestra propia experimentación de experiencias. Un saludo.